Buenas tardes, estamos aquí ¿Cómo con andás, Daniel Germán? Pedro. Encantado de recibirte a vos. Muy bien, estamos aquí con Daniel Pedro Molani, haciendo una entrevista a músicos reconocidos de la Argentina. Y como a usted le toca vivir aquí en el centro de su nación, vamos a hacer un breve resumen de que usted me diga qué significa para usted la música. ¿Qué definición me estás pidiendo, Germán? Bueno, mira, yo para definirte la música parto de la definición de famoso Platón que nos dio esta definición. La música es la medicina que cura los dolores del alma. Para mí es una medicina la música. Contame un poco, Daniel, ¿qué ha significado para vos a través de tu vida la música? ¿Cómo vivís vos la música en el diario vivir? Mira, yo la vivo a fondo, ¿viste? Porque yo escucho toda música. Vos fíjate que la música para mí me ayuda a vivir, porque te ubica en un plano utópico de que vos a veces no tenés contacto con la realidad. O sea, la vida la música te lleva a un plano donde vos te evadís un poco la realidad, ¿viste? Entonces vos agarrás, el caso mío, el instrumento mío es la guitarra, ¿no? Y yo me pongo a tocar la guitarra, me olvido de todo, hasta que decís que sí, hasta me olvido de que existo, ¿viste? O sea, y bueno, vos fíjate que yo podía haber sido ingeniero. Y dejé ingeniería, me faltaban 9 materias para recibirme y me fui a estudiar música. Porque ese era mi mundo. ¿En qué contexto estamos hablando histórico? ¿Qué pasaba en Argentina en el tiempo que vos estabas estudiando música? Y yo cuando empecé con la guitarra, vos calculás, yo te digo los años, pues bueno, que el oyente, el vidente saque sus conclusiones. Yo empecé a tocar la guitarra en 1963, ubicate ahí. Me recibí en 1974, esos conservatorios privados que había, ¿viste? Entonces me tocó un buen maestro, ese primer maestro que tuvo fue alumno de Fleury y guitarrista Magaldi. Estuvo acá en Pico 15 años y bueno, nos formó a muchos guitarristas. Y después, bueno, me fui a la Bahía Blanca y a la Barría y ahí, bueno, me perfeccioné en otras cosas de la música, ¿no es cierto? Como composición, armonía, contrapunto, musicología, bueno, todas esas cosas que en aquella época no hay como ahora, que está en la universidad tenés todas las especialidades. En aquel entonces no, te daban un diploma de profesor nacional de música y arreglate. Ahora, dentro de la carrera de profesorado de música nacional, te daban todos esos conocimientos. Después, en una época, creo que se disolvieron todos los conservatorios nacionales de música y esas carreras se mandaron a la universidad. ¿Y cómo fue estudiar en esa época? Contame un poco el contexto histórico que había en esa época, como cuando vos viajabas. Y vos calculás que en esa época, bueno, yo empecé a estudiar música, guitarra, hasta Onganía. Primero Ilíada, después Onganía. Después estudiaba yo en ese mare magnum de los cambios políticos, que estuvo Lanuse, que estuvo Perón, que estuvieron todos esos, ¿no es cierto? Me ayuda el reloj, que me marca el tiempo, pero bueno. Bueno, eso lo habrás visto vos por los libros de historia, todo lo convulsionado que estuvo el país. Bueno, lo sigue estando, así que... Está bien. Ahora si vamos a tu quehacer musical, yo te digo un nombre y seguramente me vas a dar es un disparador para un montón de anécdotas tuyas. Carlos Gardel. O Gardés, porque su apellido era Gardés. Sí, Gardel. Carlos Gardel es, digamos,
es la síntesis del prototipo argentino. Eso es Gardel. Porque cuando vos le decías a un tipo, ¿querés ser Gardel o quiero ser Gardel? Y bueno, es lo que el ser humano, el argentino prototipo quiere ser. Quiere ser lo que fue Gardel, pero no en la música, sino en todas las carreras. Yo quiero ser Gardel en ingeniería, quiero ser Gardel, bueno, en el caso de este chico, cine. Entonces, porque es el prototipo del argentino, Gardel. Es todo. Aparte de ser buen cantor y todo eso. ¿Cómo marcó tu carrera la música de Gardel y Razano? Y la marcó muy a fuego, sobre todo en la faceta popular. Porque Gardel, como Razano, los dos, fueron los primeros folcloristas argentinos. O sea, el folclore en su génesis, allá en 1910, 15, 17, 18, la música popular argentina estaba indefinida. Entonces, quienes recopilaron la samba, los estilos, las cuecas, todo eso fue Gardel Razano. Inclusive hay cosas muy curiosas de Gardel. El otro día estaba enseñando un bambuco colombiano que lo filman Gardel Razano, llamado Rumores. Ahora en internet pusieron la primera grabación, que es antes de que existiera el dúo Gardel Razano, que es un bambuco colombiano, es de Colombia. Entonces vos fíjate, ellos recopilaron toda la música latina. Fueron los primeros cantores folcloristas latinoamericanos. Y Gardel fue el que inventó el tango cantado. O sea, lo tuvieron que hacer ellos porque no se había inventado nada acá en este país. Qué bárbaro. Y bueno. Así que vos fíjate que no, Gardel. Y lo que pasa es que yo lo tuve como, no solo porque me gustaba, porque en la época de Gardel existía Magaldi, Corsini. Ellos fueron los pioneros en toda la música nuestra, ¿viste? Hoy hablamos detrás de cámara, hablamos de un poco del tango, del tempo que se usa en el tango ahora y el que a vos te gusta. Claro, lo que pasa es que ahora el tango, el de las grandes orquestas típicas, por ejemplo, la década 50, 40, 60 también, es el tango en 4x8. Mientras que el tango que me gusta a mí es el tango en 2x4, el que hacían los primeros cuartetos típicos. ¿De qué estaba conformado un cuarteto típico en aquella época? Y en aquella época, por ejemplo, Vicente Greco, Juan Amalio Pacho era un bandoneón, 2 violines, por ahí metían un cello, pero si no era bandoneón, guitarra y 2 violines. Después la guitarra se cambió por el piano, que eso lo hizo Roberto Firpo. Para mí fue el sumo del tango. Fue lo más completo que hubo, ¿viste? Cuando vos haces música con tu guitarra, ¿qué es lo que mejor, lo que más te llega al alma para interpretar? ¿Qué es lo que te sale de adentro para poder decir, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo vivo como personal? Los estilos criollos. Que bueno, cuesta porque todavía ahora no se entiende. Y el estilo criollo es nuestro, es de acá, de la llanura. ¿Después te puedo pedir que toques algún estilo? Bueno. Genial. ¿Qué consejo le daría a la gente que nunca tuvo contacto con el tango? ¿Y qué podrías decirles para que cuando lo escuchen estén más o menos sabiendo de qué? Yo le aconsejaría, o sea, a la gente que se mete en el tango, jóvenes, ¿no es cierto?, que hacen tango, que no se queden con Piazzolla. Piazzolla es música de Buenos Aires. Fue un músico extraordinario, Astor Piazzolla. Lo que pasa es que era muy músico para hacer tango. O sea, no se necesitaba tanto músico para hacer tango. Pero bueno, era una época revisionista del tango, que fue en la década del 50.
Entonces Aníbal Troilo lo manda a llamar. Y Piazzolla estaba haciendo música clásica, así era concertista. Y acá él se metió con la música clásica a hacer tango. ¿Sabe a dónde lo mandó? Lo miramos de abajo todo. Por eso yo recomiendo que empiecen a los jóvenes, muy jóvenes, que empiecen con De Caro, con Francisco Canaro, con Filiberto, con esa que digamos fue el génesis del tango. Y después vengan hacia adelante y bueno, ahí se metan con, por ejemplo, con Mariano Mores, que ya fue medio sinfónico Mariano Mores, ¿viste? Hasta llegar a Piazzolla. O sea que para vos el zoom es Piazzolla en este momento. Digamos, pero no es tango lo de Piazzolla. O sea, hay que explicarle bien a la gente joven por qué lo de Piazzolla no es tango. Lo de Piazzolla es música de Buenos Aires. Cuando Piazzolla estrenó Balada para un loco, que con eso salió lo que es Piazzolla, era una utopía lo que hacía Piazzolla. Loco, 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 loco. En cambio el tango lo hace el Farolito, el Suburbio, la Naifa, que bueno, esa merece un tratado especial porque si para dar una explicación de la mina que le habla el tango tradicional de Gardel, Magaldi y Corsini y aquellos tangos, esa mujer no era la de carne y hueso. Según el sociólogo Moffat, esa mujer era el recuerdo que tenía el inmigrante de haber venido de Europa. Entonces cuando el tanguero le canta, pero canta que me amuraste, no era que le había abandonado a la mina, era aquello que había dejado él allá. Esa era la verdadera mujer. Entonces Piazzolla dejó todo eso, entonces le canta a la utopía de Buenos Aires, a esa ciudad ideal que nunca existió, porque el tipo que va por Buenos Aires con la música de Piazzolla es una utopía, pero qué linda que es, ¿no? A mí me encanta porque, digamos, se vale de la vida real, esa de la miseria, los suburbios, y se va a una utopía que la ensalza Buenos Aires. Por eso es música de Buenos Aires. Vos ves una frase que vos usás bastante seguido en la charla que hemos tenido, que decís, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Y yo te voy a llevar en el tiempo y quiero que me describas Bahía Blanca, la ciudad de Carlos Di Sarli, en el tiempo que vos estudiabas. ¿Cómo era? Porque yo la veo hoy en blanco y negro de filmaciones, o Buenos Aires, por ejemplo, de filmaciones de aquella época. Pero vos, si pudieras viajar en el tiempo, ¿me podrías decir, dar a entender qué veías en ese momento en Bahía Blanca? No, ahí era una ciudad antigua con grandes arboreras, ¿viste? A ver, yo me acuerdo del Conservatorio Nacional, yo entraba por la vía principal, iba hasta la plaza, y vos veías grandes arboreras que cubrían las calles, y creo que sigue estando eso. Era una ciudad de puerto, una ciudad portuaria, ¿viste? Había, por ejemplo, mucho movimiento musical, porque estaba la Sinfónica de Bahía, estaba el Conservatorio Nacional, bueno, había escuelas de música. Pero no la veo, por ejemplo, como una ciudad típicamente musical. Era una ciudad vieja, muy linda, muy hermosa, ¿viste? Pero no era, digamos, la ideal. Yo, por ejemplo, ahora con el Bellas Artes, la veo más musical a Pico ahora que a Bahía Blanca. Pero el Pico es re musical. Escuchame, cuando el Tito rindió la tesis que vos estabas, haciendo el tango del Tito Maldonado, vos te salís ahí afuera de Bellas Artes y tenés toda la ciudad para vos. ¿Querés más musical que eso?
los farolitos te cantan la noche, los transeúntes. Es divina, Pico es divina, yo la amo, ¿viste? Porque es musical. Vos fijate, le decían General Milonga a Pico. Contame un poco de eso, por favor. No, resulta que, bueno, esa no la viví yo porque era antes que yo naciera, ¿no? En Pico se hacían muchos bailes, muchísimos bailes. Vos fijate que Pico había todos los fines de semana había baile, viernes, sábado y domingo. Pero hubo una época, en la década del 50, que se hacía viernes, sábado, domingo, lunes y martes, a veces miércoles y a veces toda la semana. Entonces todos los viajantes que venían a Pico, que había mucho trabajo en Pico, lo que era Pico en esa época con el ferrocarril, era inmenso el laburo que había. Yo recuerdo a Pico cuando había 63 microemprendimientos, el año 70, 70 y pico. Los trenes iban y venían. Entonces, en esa época se le decía General Milonga, porque había milonga todos los días. Entonces los viajantes sacaban boletos para Pico y decían, che, dame un boleto para General Milonga. Ya sabía que era Pico, ¿viste? Así que, vos fíjate que por eso Pico es musical. Mire. Cuando me hablas de estilos criollos, ¿a dónde te llevan? ¿A qué lugar de La Pampa te llevan? A la llanura. Lo que pasa es que el estilo criollo, si querés llamarlo, es una queja o es una evasión del nativo de la provincia de la llanura, que antiguamente le llamaban el criollo, para cantar sus penurias. ¿No es cierto? Entonces, no, eso llena el alma, ¿viste? Llena el alma. Qué bien. A mí me encanta, ¿viste? Inclusive todo lo que estoy subiendo ahora en Facebook es todo lo que yo hice de los estilos criollos, ¿viste? Hace muchos años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por habernos prestado una parte de tu vida y mostrado, así no quedan en la nada los genios que tenemos en la nación. Y te voy a pedir un último favor, que nos toque un estilo. Sí, un temita. ¿Lo van a filmar? Sí. Bueno. Corten mientras yo voy a buscar la guitarra. Muy bien, muy bien. ¿Me gustó, güey? Sí, muy bien. Bueno, Daniel, ¿qué estilo vas a tocar? Bueno, para la gente que no lo conoce, y ya que estuvimos hablando del Gardel, vamos a ver si podemos hacer el Pobre Gallo Batará. Bueno.
todo por hoy. Muchísimas gracias, Daniel, por No, recibirnos en tu hogar. Sí, Y sí. bueno, la verdad que un gusto haber compartido esta charla con usted. Quedan abiertos para los dos, para el cineasta y para vos cuando quieran venir, la casa está abierta. Muchas gracias.